Hay tres textos en la Biblia: Apocalipsis 14, 9, 11, Apocalipsis 3, 1, 3 y 2 Timoteo 4, 3, 4, que describen con una precisión tan específica lo que debería estar ocurriendo en los púlpitos del mundo cristiano en 2025 y 2026, que si tuvieras la capacidad de revisar el registro completo de sermones predicados en las últimas 2 temporadas en la mayoría de las iglesias evangélicas de habla hispana, descubrirías algo que no tiene una explicación fácil. Esos textos están ausentes, no reducidos, no presentados con cautela pastoral adicional, no enseñados en versiones más suaves, ausentes por completo, como si no existieran dentro de la misma Biblia que esas congregaciones dicen honrar y predicar fielmente cada semana. Esto no es una acusación contra personas, es una observación que la propia Escritura anticipó con una claridad que resulta difícil ignorar cuando se lee el texto completo. Pablo escribió a Timoteo, en una carta que los estudiosos ubican entre el 64 y 67 después de Cristo, cuando Pablo sabía que no volvería a verlo. Estas palabras: llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. No como especulación sobre algo lejano, como diagnóstico de un patrón que ya había comenzado en algunas asambleas de su generación y que el Espíritu le mostró que se intensificaría de manera sistemática a lo largo del tiempo. La pregunta que este vídeo va a examinar no es si ese tiempo llegó, es qué dice exactamente la Biblia sobre las consecuencias del silencio pastoral cuando esos textos quedan afuera de la predicación. El profeta Ezequiel recibió una imagen para esto en el siglo VI antes de Cristo. Una imagen tan precisa que no necesita interpretación adicional para comprender su peso. Dios le dijo: si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibiese, y viniendo la espada tomare de él alguno, éste fue tomado por causa de su iniquidad, pero su sangre demandaré de la mano del atalaya. Ezequiel 33, 6. Esa es la arquitectura de la responsabilidad profética dentro de la Escritura. El atalaya que guarda silencio no queda neutral ante lo que ocurre con el rebaño, queda responsable. Y ese principio no desapareció con el Antiguo Testamento, aparece en las propias palabras de Pablo en Hechos 20, y aparece reflejado en la estructura misma del capítulo 14 del Apocalipsis, que vamos a examinar versículo por versículo en los próximos minutos. Si este tipo de estudio bíblico profundo es lo que estás buscando, textos que la mayoría de los canales no se atreven a abrir, examinados con la honestidad que el texto mismo exige, suscríbete a este canal ahora. Esto es lo que hacemos aquí. Lo que vamos a cubrir en los próximos minutos va más lejos de lo que probablemente escuchaste en los últimos 12 meses dentro de cualquier congregación. Hay una pregunta que vale la pena establecer antes de entrar en los textos específicos, porque va a organizar todo lo que sigue. ¿Por qué esos 3 pasajes en particular, Apocalipsis 14, 9, 11, Apocalipsis 3, 1, 3 y 2 Timoteo 4, 3, 4? La respuesta es que los 3 operan juntos como un sistema con funciones distintas y complementarias. El primero describe el contenido que se está silenciando, lo que el texto dice y que los púlpitos modernos frecuentemente no dicen. El segundo describe, desde la boca del propio Cristo resucitado, el patrón de una iglesia que tiene toda la apariencia de estar viva, pero que ha perdido lo que la hacía funcionar espiritualmente. Y el tercero, el texto de Pablo, describe el mecanismo exacto por el cual ese silenciamiento ocurre, con vocabulario griego que es más diagnóstico de lo que la mayoría de las traducciones permiten ver a simple vista. Quédate hasta el final. Lo que espera en el último bloque de este vídeo tiene todo que ver con dónde estás tú posicionado ahora mismo. Hay algo que A. W. Tozer escribió en La búsqueda de Dios,
un libro publicado en 1948, en un momento en que la Iglesia Evangélica Norteamericana comenzaba su expansión institucional más visible, que captura el mecanismo subyacente del problema con una claridad que resulta incómoda décadas después. Tozer argumentaba que la Iglesia había comenzado a sustituir la experiencia directa de la presencia de Dios por la religión organizada sobre Dios, programas, estructuras, formatos que funcionan correctamente desde afuera sin requerir la presencia real del Espíritu para operar. No era una crítica a la organización institucional de la Iglesia como tal. Era una observación sobre lo que ocurre inevitablemente cuando el confort de la audiencia se convierte en el criterio principal de selección de lo que se predica, y por extensión de lo que sistemáticamente no se predica. Hay algo más que Tozer identificó en ese libro que resulta pertinente para lo que vamos a examinar: la diferencia entre lo que él llamaba el velo de la familiaridad, la tendencia del creyente que lleva años en la Iglesia a escuchar los textos sin que esos textos produzcan el efecto que deberían producir, y la experiencia real del Dios que esos textos describen. El velo de la familiaridad actúa sobre los textos difíciles de manera específica. Hace que suenen como parte del inventario de lo que la fe cristiana contiene, sin crear la urgencia que el texto mismo exige. Y cuando ese velo opera en el predicador, antes de operar en la congregación, cuando el predicador lleva suficientes años oyendo Apocalipsis 14, 9, 11, sin que le produzca lo que le producía la primera vez, el texto comienza a quedar afuera de la predicación, no por decisión, sino por insensibilidad acumulada. Cuando el confort de la audiencia se convierte en criterio de selección, hay textos que quedan fuera de la rotación de mensajes de manera progresiva. No por una decisión explícita, no porque alguien en una junta pastoral se reúna y diga formalmente, no predicaremos este capítulo, sino porque el sistema de retroalimentación entre predicador y congregación produce, a lo largo de los meses y los años, una especialización de hecho. Los textos que causan malestar dejan de aparecer en la rotación no por censura activa, sino por inercia acumulada y por la tendencia natural de cualquier sistema institucional a optimizarse hacia los resultados que le generan menos fricción. Y cuando ese proceso opera durante suficientes años, el resultado es una generación de creyentes que conocen con profundidad los versículos de promesa y no conocen los versículos de advertencia, que tienen acceso a un mapa incompleto en un momento en que la completitud del mapa puede ser decisiva. Antes de ver lo que esos textos dicen, algo necesita decirse con claridad. Lo que sigue no va a ser fácil de escuchar. No porque sea oscuro ni especulativo, sino porque es específico. La Biblia no usa lenguaje vago cuando describe consecuencias eternas. Usa vocabulario técnico, deliberadamente seleccionado en el griego del primer siglo, que los traductores a veces suavizan y que el idioma original no permite suavizar sin cambiar el significado. Si algo en ti quiere salir de este vídeo en los próximos minutos, considera que ese impulso puede ser exactamente lo que 2 Timoteo 4:3 describe en el griego, y que la decisión de quedarte puede ser exactamente lo que Apocalipsis 14:12 va a llamar paciencia de los santos. Apocalipsis 14, 9, 11 dice esto, en su traducción más directa al español: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ese es el texto, completo,
sin reducción, sin versión suavizada, sin paráfrasis que atenúe lo que Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu en la isla de Patmos. Y lo que veremos en los próximos minutos es por qué ese texto, exactamente en esas palabras, es el que más frecuentemente queda fuera de la predicación contemporánea. La palabra que el griego usa en el versículo 11, la que la mayoría de las traducciones vierten como tormento, es basanismos, en griego basanismos. No es una palabra ambigua dentro del vocabulario neotestamentario y no es exclusiva del Apocalipsis. Basanismos aparece también en AP 9.5, AP 18.7 y AP 18.10, y en todos esos casos describe algo activo, algo que está ocurriendo sobre alguien, no una condición pasiva de ausencia o de separación de Dios. No es privación de la presencia divina como eufemismo interpretativo. Es una designación de experiencia activa y sostenida que Juan seleccionó de entre otras opciones disponibles en el griego del siglo I, y que eligió usar aquí con precisión deliberada, de la misma forma en que un médico elige un término técnico específico cuando quiere que su diagnóstico no sea malinterpretado. La expresión que le sigue en el versículo 11, por los siglos de los siglos, en griego es eis aionas aionon, is eonas eonon. Es la misma expresión exacta que el Apocalipsis usa en 4:9-10 para describir cuánto tiempo vive el que está sentado en el trono de Dios, el ser eterno que vive por los siglos de los siglos. Es la misma expresión de AP 10:6, donde el ángel poderoso jura por el que vive por los siglos de los siglos. Es la misma expresión de AP 22:5, donde se describe la duración del reinado de los santos junto al Cordero, y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando Juan usa eisaionas aionón para describir el reinado eterno de Dios y la misma expresión para describir el humo del tormento de Apocalipsis 14, no está usando dos categorías diferentes de duración con las mismas palabras. Está siendo consistente en su vocabulario. Y esa consistencia es lo que hace al texto tan difícil de predicar ante una audiencia que prefiere versículos de promesa. Los intérpretes más cercanos al texto en el tiempo, Tertuliano en el siglo II, Agustín de Hipona en el siglo IV y V, no tenían dudas respecto al carácter literal de este pasaje ni respecto a lo que basanismos y eis aionas aionón significaban en el griego de su propia tradición cultural. Tertuliano, en De Spectaculis, hace referencia al carácter permanente del castigo de los que rechazaron el Evangelio como parte de su argumentación sobre la futilidad del entretenimiento pagano. Agustín, en La ciudad de Dios, específicamente en el libro 21, analiza en extenso las objeciones de los que, incluso en el siglo V, intentaban suavizar la duración de las consecuencias del versículo 11. Su conclusión, después de examinar el vocabulario griego y las objeciones pastorales de su tiempo, es que el texto no provee base gramatical para una interpretación temporal. Estos no eran predicadores que buscaban intimidar audiencias. Eran exégetas, que leían el texto con las herramientas lingüísticas del mundo antiguo y lo reportaban con la fidelidad que consideraban obligatoria. Si este texto está moviendo algo en tu espíritu ahora mismo, si estás sintiendo el peso de lo que la Escritura describe con esa precisión, escribe en los comentarios estas palabras: Jesús, te necesito. No como fórmula, como declaración honesta de dónde estás parado frente a lo que acabas de escuchar. Lo que hace al texto de Apocalipsis 14:9-11 tan particularmente difícil para la predicación contemporánea no es solo su contenido, es lo que ese contenido exige del predicador que lo enseña como verdad. Si basanismos eis aionas aionón describe lo que el griego dice que describe, tormento activo por duración equivalente a la de la vida de Dios. Entonces ese texto crea en el comunicador
una urgencia que es estructuralmente incompatible con un formato institucional diseñado para que las personas regresen semana a semana sintiéndose afirmadas y cómodas. No es maldad intencional de parte de los pastores que lo evitan. Es la presión estructural de un sistema que depende de la satisfacción del consumidor espiritual para mantener su base de asistentes. Y esa presión tiene nombre preciso en 2 Timoteo 4:3, un nombre que examinaremos en detalle más adelante en este vídeo. Lo que el texto de Apocalipsis 14:9 establece como condición del tormento que describe también necesita leerse con precisión, porque el texto no condena de forma indiscriminada. El versículo no dice el que hace mal en términos generales, ni el que no fue suficientemente bueno. Dice con especificidad, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Es una condición compuesta, una orientación activa de adoración hacia un sistema de poder específico, combinada con la recepción deliberada de una identidad que marca esa lealtad. La advertencia de AP 14:9-11 no es una amenaza genérica sobre conducta moral, es una advertencia sobre una alianza específica de pertenencia y de lealtad declarada. Y esa distinción entre amenaza genérica y advertencia específica es lo que hace que el texto sea navegable, no solo aterrador. La palabra charagma, que se traduce como marca, aparece en el Apocalipsis exactamente 7 veces, incluyendo aquí en el capítulo 14 y en AP 13, 16, 17, donde describe el sistema económico vinculado a la adoración a la bestia. En el griego antiguo, incluyendo documentos del período helenístico que los eruditos en papirología han documentado, charagma era el término técnico para el sello oficial de un gobernante. El símbolo que identificaba a alguien como parte de un sistema de autoridad específico y le otorgaba acceso a sus beneficios. Juan usa esa palabra en AP 14:9, conectándola directamente con lo que AP 13 describió. No como marca arbitraria, sino como identidad declarada de lealtad a un sistema específico de poder y de provisión económica. El texto es preciso. Lo que los púlpitos modernos frecuentemente omiten no es un texto vago o ambiguo, es un texto con una arquitectura interna que se sostiene sola. Y entonces, Apocalipsis 3:1-3 entra en este vídeo con algo que desplaza el ángulo de todo lo anterior de una manera que resulta imposible de ignorar. Porque este texto no habla de los que están afuera de la iglesia, habla de los que están adentro. Y lo que dice sobre ellos, desde la boca de Cristo resucitado, en una carta dictada al apóstol Juan y leída en una congregación real, es posiblemente el diagnóstico más incómodo de todo el Nuevo Testamento para quien lo lee sin filtros pastorales que lo suavicen. Cristo dice a la iglesia en Sardis, y vale la pena escuchar esto con la misma atención que le darías a un médico leyendo en voz alta los resultados de un examen clínico completo. Estas palabras exactas del capítulo 3, versículos 1-3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Escrito a una congregación real, en una ciudad real, por el mismo Cristo que resucitó de los muertos. Sardis no era una ciudad oscura ni marginada dentro del mundo del primer siglo. Era, en la época en que Juan escribía, una de las ciudades más ricas y estratégicamente posicionadas de Asia Menor. Había sido la capital del reino de Lidia, la civilización que acuñó las primeras monedas metálicas de la historia conocida bajo el rey Creso,
cuyo nombre en las lenguas antiguas se convirtió literalmente en sinónimo de riqueza inimaginable. Sardis controlaba las rutas comerciales que conectaban el interior de Asia Menor con las ciudades costeras del mar Egeo. Tenía infraestructura, tenía riqueza, tenía visibilidad histórica, y dentro de esa ciudad próspera y políticamente relevante, con toda su infraestructura visible y sus recursos económicos, había una iglesia que tenía todo lo necesario para ser una comunidad cristiana activa y reconocida. Tenía nombre, tenía reputación dentro de la región, y Cristo dice que estaba muerta. La palabra que el texto griego usa para muerto en Apocalipsis 3:1 es necros. No es la palabra para alguien que duerme espiritualmente, no es la palabra para alguien que ha decaído en su fervor. No es la palabra griega que describe debilidad o enfermedad espiritual. Necros es el mismo adjetivo que los evangelios usan cuando describen el cuerpo de Jesús en la tumba durante los 3 días. Es la misma palabra de Juan 11:44, cuando Lázaro sale de la tumba envuelto en vendas, cuando alguien que estaba necros regresa a la vida porque Cristo lo llama por nombre. Cristo no le dice a la iglesia de Sardis que está durmiendo, ni que está cansada, ni que necesita renovación. Le dice que está muerta, con una palabra que en el vocabulario griego del primer siglo no tiene zona gris ni interpretación intermedia posible. Da el like a este video ahora mismo si este estudio está abriendo en ti algo que el Espíritu lleva tiempo queriendo tocar. Eso hace que este contenido llegue a alguien más que lo necesita esta misma semana. Lo que hace a ese diagnóstico más perturbador es lo que viene inmediatamente en el versículo 2. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra que se traduce como perfectas, o en algunas versiones cumplidas, es pepleromena, del verbo pleroo, pepliromena. Pleroo en el Nuevo Testamento describe el acto de completar, de llenar, hasta la capacidad total de llevar algo a su destino final de cumplimiento. La iglesia de Sardis tenía obras, tenía actividad, tenía programas que funcionaban, reuniones que se celebraban, formatos religiosos que se mantenían operativos. Lo que Cristo dice es que esas obras no llegaban a ningún destino real ante Dios. No estaban completas, no estaban cumplidas en el sentido de pleroo. Una congregación puede ser extraordinariamente activa en todos los sentidos visibles y externos, y al mismo tiempo no estar produciendo lo que el texto llama obras terminadas delante de Dios. Esa es la distinción que el versículo 2 traza con precisión quirúrgica. El versículo 3 contiene un imperativo que la mayoría de las lecturas rápidas pasan por alto porque suena como exhortación general. Sé vigilante. En griego, gregoreuo, grigorevo. En tiempo presente, activo imperativo. El tiempo presente en el griego del Nuevo Testamento no describe una acción puntual que ocurre una vez y termina. Describe acción continua, en curso, que no debe cesar en ningún momento del proceso. Cristo no le dice a Sardis, empieza a vigilar ni empieza a estar alerta. Le dice literalmente, mantente en el estado continuo de estar vigilando, como imperativo sostenido, sin punto final, no como sugerencia episódica para cuando sientas que el peligro se acerca. Y la razón que el texto da para ese imperativo continuo es la que resulta más desafiante de todas. Si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. La llegada repentina e inesperada en ese versículo no viene del adversario. Viene de Cristo mismo. Eso es lo que el texto dice, y es lo que rara vez se predica porque exige responder preguntas que los formatos de comodidad pastoral no están diseñados para manejar. Sardis tenía un antecedente histórico que cualquier habitante de la ciudad en el siglo I conocería íntimamente,
y que habría dado a la carta de Cristo una resonancia adicional que va más allá del texto religioso. En el año 549 a.C., el rey Ciro de Persia tomó la ciudad de Sardis, que se consideraba militarmente inexpugnable por su ubicación en un acantilado de roca que parecía impenetrable, porque los soldados de guardia del rey Creso no vigilaban esa sección específica de las murallas. Asumieron que el acantilado hacía innecesaria la vigilancia en ese punto. Un soldado persa vio a un defensor de Sardis descender por el acantilado a recoger su casco caído y usó esa misma ruta para escalar con un grupo de soldados esa misma noche. En el año 214 a.C., el general Lagoras tomó Sardis para Antíoco III por la misma razón, en el mismo punto vulnerable, sin vigilancia donde el terreno parecía hacer la vigilancia innecesaria. La ciudad, famosa por su riqueza y su historia, fue capturada 2 veces en la historia de los libros que los habitantes del siglo I conocían, y las 2 veces por no hacer exactamente lo que Cristo ordena en Apocalipsis 3:3, Gregoreuo. Cuando los creyentes de Sardis escuchaban esa carta leída en su asamblea, esa resonancia histórica no era dato abstracto. Era la arquitectura literal de su propia ciudad convertida en imagen profética. Si lo que estamos examinando está respondiendo preguntas que llevas tiempo haciéndote, sobre los textos que la Iglesia no abre, sobre la profundidad que sientes que el Espíritu quiere alcanzar en ti. Hay algo que dejé en el primer comentario fijado de este video. Es para quienes ya saben que la superficie no es suficiente y están listos para ir más lejos en este estudio. Volvemos a Pablo, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese texto merece leerse sin prisa, porque cada verbo y cada sustantivo en el griego original está llevando peso diagnóstico específico que las traducciones no siempre preservan completamente, y que cuando se ve, transforma la lectura del pasaje de profecía abstracta a descripción clínica de un mecanismo que puede verificarse en el presente. No sufrirán. El verbo griego es anechontai, del verbo anechomai, anéjome. En español moderno, sufrir puede leerse como tolerancia pasiva, como aguantar algo que molesta levemente de vez en cuando. Pero anechomai en el griego del primer siglo describe algo más físico, más visceral, la capacidad de sostener algo que crea presión interna sobre quien lo recibe. No es rechazo intelectual de una doctrina que se ha examinado y encontrado falsa. Es intolerancia como estado fisiológico, como la incapacidad de comer algo que el cuerpo ya no puede procesar, aunque en otro tiempo podía. Pablo describe personas que ya no tienen la capacidad interna de soportar la tensión que crea la sana doctrina. Porque esa doctrina incluye textos como Apocalipsis 14:9-11, Apocalipsis 3:1-3, Ezequiel 33:6. Y esa intolerancia no se manifiesta como abandono visible de la fe cristiana. Se manifiesta como redirección silenciosa y gradual hacia algo más tolerable. Se amontonarán maestros, el verbo griego es episoreuo, episorevo. El prefijo epi intensifica la acción del verbo base soreuo, que describe acumular en montón, construir un depósito de algo. Episoreuo describe un proceso de acumulación excesiva, no un maestro que te ayuda ocasionalmente, no 2 predicadores que alimentan tu fe. Una colección, un depósito, un archivo acumulado, de voces que en conjunto confirman lo que ya quieres escuchar antes de haberlas consultado. Y Pablo dice que esa colección se construye cátatas idías epitimías, según los deseos dominantes propios.
no deseos morales necesariamente, deseos de dirección espiritual, el deseo de escuchar que todo va a estar bien, de escuchar que Dios me aprueba exactamente donde estoy, de escuchar que los textos difíciles son para otro tiempo histórico o para otra categoría de persona. Apartarán de la verdad el oído. El verbo es apostrefo, que se compone de apo, que denota separación desde un punto, y estrefo, que significa girar. No es derivarse gradualmente sin saberlo, es girar con dirección y con fuerza deliberada, como cuando alguien gira el cuerpo entero para no ver algo que está ocurriendo en su campo visual y que sabe que está ahí. Pablo no describe apostasía dramática ni abandono público de la fe. Describe un movimiento de orientación que puede ocurrir sin que nadie en la congregación se dé cuenta, dentro de la misma práctica religiosa, dentro de la misma asistencia semanal a una comunidad de fe, con toda la apariencia exterior de continuidad y fidelidad institucional. Se volverán a las fábulas, mitos, misos. Pablo sabe que el vacío que deja la doctrina sana no permanece vacío. Se llena de narrativa, de historias, que tienen la estructura externa del mensaje espiritual, pero no la sustancia del texto bíblico examinado con honestidad. No es que la gente en ese estado abandone la fe completamente y declare que ya no cree. Es que la reemplaza con versiones más amables y más manejables de sí misma. El proceso completo que Pablo traza, anechontai, episoreo, aforizo, apostrefo, mitos, es una progresión que comienza en intolerancia fisiológica, pasa por acumulación de validadores, continúa en un giro deliberado del oído y termina en narrativa de sustitución. 5 etapas. Pablo las describe como destino de una época específica, no como posibilidad remota o excepcional. Hay algo que necesita decirse sobre ese proceso antes de continuar, porque si no, se dice ahora, va a actuar como interferencia en lo que sigue. Esta no es la descripción de personas malas ni de creyentes que decidieron conscientemente rechazar la palabra de Dios con plena conciencia. Es el perfil de personas que comenzaron con hambre espiritual genuina, que buscaron líderes que pudieran alimentarla, y que a lo largo del tiempo llegaron a un punto en que la doctrina que incomoda, la que incluye basanismos eis aionas aionon, la que incluye necros para una iglesia activa, la que incluye el atalaya que no toca la trompeta, se volvió internamente difícil de sostener. El mecanismo que Pablo describe es gradual, silencioso, y frecuentemente ocurre dentro de las estructuras religiosas más activas y más visibles. Volvamos a Ezequiel 33:6, porque este texto conecta todo lo anterior con algo que la tradición profética del Antiguo Testamento estableció con claridad y que Pablo asumió como contexto compartido cuando escribió a Timoteo. Dios le dice a Ezequiel: el atalaya que ve la espada venir y no toca la trompeta, su sangre la demandaré de la mano del atalaya. No es una advertencia sobre el juicio moral del atalaya como persona en términos abstractos. Es una declaración sobre la mecánica de la responsabilidad dentro de la comunidad profética. Quien tiene visión del peligro que se aproxima y guarda silencio, queda vinculado a las consecuencias de ese silencio para quienes dependían de ese aviso. El que avisa queda limpio, el que silencia no. Pablo usa el mismo principio en Hechos 20, en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, en uno de los pasajes más cargados de responsabilidad pastoral de todo el Nuevo Testamento, versículos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. La expresión limpio de la sangre de todos, cátaros eimi apotou jaimatos pantón, es un eco deliberado del vocabulario de Ezequiel 33, trasladado al contexto apostólico del Nuevo Testamento.
Y Pablo la usa para describir lo que lo separa de la categoría del atalaya que guarda silencio, el que anuncia todo el consejo de Dios, incluyendo los textos difíciles, incluyendo Apocalipsis 14, 9, 11, incluyendo las cartas de reprimenda a las 7 iglesias. Queda limpio. El que selecciona qué partes del consejo predicar según la tolerancia de su audiencia no queda neutral en el vocabulario que los dos textos, Ezequiel 33 y Hechos 20, definen con precisión. El silencio sobre Apocalipsis 14, 9, 11 no protege al rebaño de la incomodidad del texto, le quita el mapa que el propio Apocalipsis provee para navegar el tiempo en que ese texto se hace más urgente. Y ese mapa, como vamos a ver ahora, no termina en el versículo 11. El capítulo 14 continúa. Y lo que sigue al versículo 11 es lo que convierte a este capítulo posiblemente en el más necesario del Apocalipsis para el creyente que vive en 2026. Porque antes de Apocalipsis 14, 9, 11, antes de la descripción del tormento, antes de la advertencia sobre la marca, hay algo que la mayoría de las citas de ese texto omiten por completo. El versículo 6 del mismo capítulo dice esto: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Evangelio eterno, Evangelion aionion, Evangelion eonion. El primer movimiento de Apocalipsis 14 no es condenación, es proclamación universal. El primer ángel vuela con el Evangelio eterno hacia todas las naciones y dice en el versículo 7, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». La advertencia de AP 14, 9, 11 no llega sin el contexto de AP 14, 6, 7. Y ese contexto transforma completamente la función del texto difícil dentro del capítulo. La secuencia de Apocalipsis 14 no es una lista de amenazas sin estructura. Es un mapa con 4 movimientos en orden deliberado. El Evangelio eterno proclamado a todas las naciones en los versículos 6, 7. La caída anunciada de Babilonia en el versículo 8. La advertencia sobre la adoración a la bestia y sus consecuencias eternas en los versículos 9, 11. Y la respuesta del texto a todo lo anterior en el versículo 12. Ese cuarto movimiento es lo que convierte al capítulo en algo radicalmente diferente de una sentencia sin salida, y es el que más frecuentemente se omite cuando el texto se usa de forma incompleta. Apocalipsis 14:12 dice esto: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Después del versículo más pesado del capítulo, después de basanismos, después de eisaionas aionón, después de no tienen reposo de día ni de noche, Juan escribe sin pausa: «Aquí está la paciencia de los santos». La palabra griega es hipomone, upomoní, que aparece también en Romanos 5, 3, 4, donde Pablo dice que la tribulación produce hipomone, y en Hebreos 12, 1, donde el escritor llama a correr con hipomone la carrera que tenemos por delante. No es resignación pasiva ni simplemente aguantar. Hipomone es la capacidad de permanecer bajo un peso sostenido sin ceder. No porque el peso sea pequeño o manejable, sino porque el fundamento que sostiene al que permanece es más sólido que el peso que presiona. Hay algo que necesita decirse sobre la relación entre Apocalipsis 14, 9, 11 y Apocalipsis 14, 12, que pocas veces se articula con claridad. No puedes tener el versículo 12 con el peso que el texto le da sin el versículo 11. La hipomone que describe el versículo 12 no existe en abstracto ni como virtud genérica de perseverancia. Existe en contexto, y el contexto que Apocalipsis 14 le provee a esa hipomone es precisamente el de los versículos 9, 11.
Enseñar Apocalipsis 14:12 sin enseñar Apocalipsis 14:9-11 produce una paciencia desconectada de la urgencia que la genera, ligera, sin peso real, sin razón específica para existir más allá de las dificultades generales de la vida. Y enseñar Apocalipsis 14:9-11 sin enseñar Apocalipsis 14:12 produce terror sin posición, miedo sin mapa, diagnóstico sin camino. El capítulo requiere los dos movimientos. El silencio sobre uno destruye al otro. Antes de Apocalipsis 14:9-11 hay otra sección del capítulo que describe una realidad simultánea al tormento que el versículo 11 menciona. Los versículos 1 al 5, que el capítulo coloca estratégicamente antes de todo lo que sigue. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Dos grupos identificados por lo que tienen en la frente: el nombre del Padre en el versículo 1 y la marca de la bestia en el versículo 9. El mismo capítulo. La misma anatomía simbólica. La frente como lugar de identidad declarada y de lealtad visible. Dos categorías de posicionamiento que coexisten dentro del mismo tiempo histórico y dentro del mismo texto profético. Lo que los 144,000 en el monte Sión tienen en la frente no es un número que los identifica cuantitativamente en sentido literal exclusivo. Es el onoma, el nombre del Padre y del Cordero. En el Apocalipsis, el nombre es siempre identidad, siempre pertenencia declarada, siempre alianza de lealtad que define a quién sirves y de quién recibes. El onoma del Padre en la frente es el equivalente exactamente opuesto al charagma de la bestia en la frente. Dos sistemas de identidad, dos declaraciones de pertenencia, dos formas de responder la pregunta que cada ser humano dentro del tiempo de AP14 tiene que responder, con o sin los textos completos para orientarse. Ahora las objeciones, porque hay tres que cualquier persona que ha estado en la iglesia el tiempo suficiente va a tener después de escuchar todo esto, y merecen ser respondidas con la misma precisión con la que el texto fue presentado. La primera: mi iglesia me enseña bien la Biblia. Yo escucho predicación bíblica semana a semana. La respuesta que el texto de Apocalipsis 3:1-3 provee no es una acusación, sino una pregunta verificable y concreta. ¿Cuándo fue la última vez que Apocalipsis 14:9-11 fue predicado en tu congregación específicamente, no mencionado, no citado de paso en el contexto de otro tema, sino examinado con la honestidad que el vocabulario griego de basanismos, eis aionas, aionon, exige? Esa verificación no requiere un juicio sobre tu congregación, requiere una revisión honesta de lo que has escuchado en los últimos 2 años y lo que no has escuchado. Cristo, en Apocalipsis 3:3, no condena a Sardis sin salida posible. Le da una condición de reversión específica y alcanzable. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. La iglesia de Sardis había recibido algo genuino en algún momento de su historia. Lo había oído con claridad. El problema no era ignorancia original, era que ese algo estaba siendo tratado como si no requiriera la urgencia continua que el gregoreúo del versículo 3 implica. El imperativo de Cristo es una condición de reversión, no una condena sin respuesta posible. La segunda objeción: esos textos son simbólicos. El Apocalipsis es un libro de imágenes apocalípticas, no puede leerse literalmente. La respuesta que el propio texto provee es que basanismos, eis, aionas, aionon, no son términos exclusivos del Apocalipsis, y que en sus otros contextos neotestamentarios nadie los trata como metáfora pura sin referente. Mateo 25:46 usa la expresión castigo eterno, colasis aionios, con la misma raíz de aionios que aparece en AP 14:11 para el humo del tormento.
Si aionios en AP 14:11 es simbólico y no describe duración real, entonces vida eterna, zoe aionios, en el mismo versículo de Mateo 25:46 también sería simbólica y no describiría duración real. El texto no permite esa selectividad de interpretación. La misma palabra funciona con consistencia en ambas direcciones o no funciona en ninguna. La tercera objeción, la más frecuente de todas, es esta. Pero Dios es misericordioso y lleno de gracia. Ese texto no puede significar lo que parece significar, porque eso estaría en contradicción con el carácter de Dios. La respuesta está en el mismo capítulo 14, antes del versículo 9. El primer ángel de AP 14:6 lleva el Evangelion Aionion, el Evangelio eterno, hacia todas las naciones. El llamado de AP 14:7 es directo y universal. Temed a Dios y dadle gloria. La misericordia en el Apocalipsis no contradice la advertencia, la precede y la hace posible. La misericordia es el primer movimiento del capítulo. La advertencia es el tercer movimiento. Un Dios que actuara solo con misericordia sin justicia no necesitaría enviar el Evangelio eterno antes de la advertencia. Simplemente cancelaría las consecuencias. Un Dios que actuara solo con justicia sin misericordia no enviaría el Evangelio eterno antes de la advertencia, simplemente pronunciaría el juicio. AP 14, como sistema, requiere ambos atributos funcionando simultáneamente dentro de la misma arquitectura de capítulo. Daniel en Babilonia es el paralelo que el Antiguo Testamento provee para el tipo de posicionamiento que AP 14:12 describe, no como tipo profético en sentido técnico formal, sino como modelo narrativo de navegación dentro de un sistema que exige lealtad total a sus estructuras. Daniel no huyó de Babilonia cuando tuvo la oportunidad, ni cuando la presión se volvió más intensa. Sí determinó con precisión exacta qué de Babilonia podía usar sin comprometer lo que era intocable. Estudió la sabiduría caldea, aprendió el idioma y la cultura del imperio, sirvió en sus estructuras administrativas con excelencia visible, y se negó a comer lo que su fidelidad al Dios de Israel definía como prohibido para él. Esa distinción entre lo que puede usarse y lo que no puede ser comprometido es la que AP 14:12 describe con las palabras: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El patrón del remanescente fiel en las Escrituras, José en Egipto, Daniel en Babilonia, Esther en la corte de Asuero, Pablo dentro del Imperio Romano, no es un patrón de fuga de los sistemas humanos ni de separación geográfica como respuesta espiritual. Es un patrón de claridad sobre la pertenencia fundamental dentro de esos sistemas. Ninguno de ellos tenía el sello de Faraón, de Nabucodonosor, de Asuero o de César como identidad última, en ningún sentido simbólico o literal. Todos ellos operaban dentro de estructuras que exigían lealtad y determinaron con exactitud dónde terminaba lo que podían ofrecer a esos sistemas y dónde comenzaba lo que pertenecía exclusivamente al Dios que los había enviado a ese lugar en ese momento específico de la historia. La iglesia que silencia Apocalipsis 14:9-11 no está protegiendo a su congregación de la incomodidad de ese texto. Está dejando a esa congregación sin el vocabulario que el texto mismo le provee para navegar lo que describe, sin el mapa que hace que la hipomone del versículo 12 sea algo más que una virtud abstracta. No le está quitando el peso del capítulo, le está quitando la posición que el capítulo ofrece a los que lo conocen, y cuando el texto se vuelva más urgente de lo que parece ahora, en el sentido de que los eventos que lo rodean en la narrativa del Apocalipsis se vuelvan más visibles y más reconocibles dentro del contexto histórico de 2026. La diferencia entre quienes tienen el mapa y quienes no lo tienen va a ser prácticamente perceptible. Este video
No termina con una condena, termina con un diagnóstico. Y esos dos son cosas radicalmente distintas. Ezequiel 33:6 describe al atalaya que silencia la advertencia. El principio implícito del mismo texto es que quien recibe la advertencia ha recibido lo que el sistema de ES 33 provee como posibilidad de respuesta. Quien llega hasta aquí en este vídeo ha recibido lo que el atalaya de ES 33 describe como el aviso que el rebaño necesita. No como condena automática sobre ninguna iglesia específica ni sobre ninguna persona específica que pertenezca a alguna, sino como información con peso real que el texto bíblico define como necesaria. La paciencia de los santos en Apocalipsis 14:12 y Pomone no es una promesa de posición futura para cuando llegue un momento más dramático de la historia. Es una descripción del estado presente de quienes están posicionados correctamente ahora mismo dentro del capítulo. Aquí está la paciencia. En tiempo presente, en modo indicativo, describe lo que ya existe en los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, en el tiempo en que este texto se lee. Eso incluye el tiempo de 2026. Aunque no podemos afirmar con certeza que este sea el momento exacto de cumplimiento final de lo que el Apocalipsis describe, esa certeza no le pertenece a ningún intérprete humano. Lo que sí puede decirse con honestidad es que los textos que la Iglesia ha estado silenciando son precisamente los que el Apocalipsis coloca como más urgentes para el posicionamiento del creyente en los tiempos finales. Lo que significa que el viewer que llega hasta este punto del vídeo está en una posición que el texto de Ezequiel 33 describe con vocabulario concreto. Ha recibido el aviso. Y eso tiene una implicación que el mismo capítulo establece. Ezequiel 33:5 dice, en el contexto del que escuchó la trompeta y no se guardó, que su sangre será sobre su cabeza. Pero el versículo inmediatamente anterior, el 33:4, dice que quien escuchó la trompeta y no prestó atención, su sangre será sobre su propia cabeza. El texto distingue entre el que nunca tuvo acceso a la advertencia y el que la recibió y no respondió. Esa distinción tiene peso. El que llegó hasta aquí recibió la advertencia. Lo que hace con ella ahora es lo que el texto de AP 14:12 llama la decisión que define la hipomone. Hay personas que llegaron a este vídeo con preguntas que no encontraban respuesta dentro de los sermones que escuchaban semana a semana. No porque esos sermones fueran necesariamente falsos, sino porque estaban incompletos en los puntos que el Espíritu señalaba como necesarios. La fe genuina no tiene miedo a los textos difíciles de la Escritura. La fe genuina necesita esos textos para saber exactamente qué es lo que está sosteniendo y por qué el fundamento vale la pena. ¿Por qué la hipomone del versículo 12 no es ingenuidad, sino posición? ¿Por qué el que está en el monte Sión del versículo 1 tiene algo que el sistema del versículo 9 no puede quitarle? Apocalipsis 14:9-11 es parte de la Biblia. Apocalipsis 3:1-3 es parte de la Biblia. Ezequiel 33:6 es parte de la Biblia. Y 2 Timoteo 4:3-4 describió con precisión apostólica el mecanismo exacto por el cual esos textos llegarían a ser los menos predicados de la tradición cristiana en una época específica que Pablo reconoció como parte del patrón de los últimos tiempos. Escribe en los comentarios: elijo la fe sobre el miedo, y hay otro vídeo esperándote en la pantalla ahora mismo. El siguiente paso en este estudio. Gracias por quedarte. Nos vemos en el próximo vídeo.